todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre una enfermedad o una alteración que bueno, a muchas personas, yo creo que a todos nosotros, cuando el simple hecho de escucharla, nos genera un cierto temor. Creo yo que es así. Y precisamente en este sentido me gustaría partir. Obviamente es una enfermedad que tenemos que analizarla desde un punto de vista celular. Tenemos que entender un comportamiento de nuestras células. Y aquí es la clave, si yo quiero primeramente entenderlo, por lo tanto después tratarlo o manejarlo. Pero hay dos factores o dos pilares que yo considero bases en el entendimiento y tratamiento de esta patología. Una es una condición emocional y otra es una alteración física en el cuerpo que tiene que haber. Con esto me refiero a todos los tipos de cáncer. Recordemos que lo que varía de uno a otro son los tipos de desarrollo y su localización, pero desde el punto de vista biofísico tiene un mismo principio. Bien, pongo estos dos pilares porque es muy común que nosotros veamos situaciones de gente que empieza un tratamiento y empieza a tener una evolución favorable, llega a salir de cuadros críticos, pero siempre tenemos pues el temor, por así comentarlo, de regresar, porque nos han dicho que es una enfermedad que tiene una memoria y que tú al hacer cambios tú puedes estar bien, pero tienes que ser consciente que es muy fácil recaer. Y hemos visto muchos casos seguramente de gente que empieza a evolucionar positivamente y luego recae. La situación aquí es que tenemos que trabajar estas dos condiciones a la par. Yo no puedo estar solamente manejando las alteraciones físicas o cambios físicos que hay en mi cuerpo y dejar de un lado la parte emocional. Comento esto porque muchas veces sucede esto y no vemos un punto que es clave, que es una condición emocional alterada. Y aquí sí me gustaría recalcar que es una condición emocional, no es una situación ni emotiva, ni psicológica, mucho menos psiquiátrica. Estamos hablando de una condición emocional. Como las emociones tienen una liga directa con nuestro cuerpo y esto vamos a empezar a tener alteraciones físicas en él que van a alterar sistemas y como consecuencia me va a llevar a un desajuste en mi comportamiento celular, pero no sería muy congruente que yo me base solamente en este punto, en tratar de mejorar un comportamiento celular si yo no veo que hay sistemas físicos alterados y condiciones emocionales que fueron las que me llevaron a este punto de enfermedad o de no salud. Antes de comenzar a hablar cuál es el punto clave en el cáncer, me gustaría darles una introducción de qué es la biofísica, para que entendamos de qué vamos a estar hablando y cuáles son las bases para ver estas alteraciones en nuestro cuerpo y en los sistemas. Primero, la biofísica, que es el estudio de los fenómenos físicos enfocados a la salud. Hay muchas leyes físicas que, así como rigen un macrocosmos, también rigen un microcosmos, y en ese cosmos está nuestro cuerpo y la función de nuestro cuerpo. Y yo no puedo dejar estos fenómenos fuera de mi atención porque, bueno, pues si quiero hacer un cambio realmente integral, tengo que ver esta situación. ¿Cuáles fenómenos me refiero? Mira, el primero, desde mi punto de vista, es clave si queremos hablar o entender el cáncer. El primero es la hidráulica. A manera rápida, la hidráulica es el estudio del comportamiento de los fluidos de mi cuerpo, entendiendo primeramente la sangre como el principal, pero que no es el único, que hay muchos tipos de fluidos en mi cuerpo, hay fluidos linfáticos, hay fluidos de excreción, hay lágrimas, hay bilis, hay sudor, orina, hay muchos fluidos en tu cuerpo que se van a comportar de acuerdo a diferentes fenómenos físicos. Y todos los que te voy a ir mencionando vas a ver que van a tener una relación con la hidráulica. Mira, el siguiente es la termodinámica. La termodinámica es precisamente el movimiento de esos fluidos dependiendo de una temperatura. Bien, recordemos que en nuestro cuerpo los fluidos siempre
van a ir de los lugares fríos a los lugares calientes como termorreguladores. El segundo es la conducción. Para que exista una conducción, precisamente, va a haber una conducción de esos fluidos. Y yo tengo que entender cómo se rigen estos fenómenos en la parte de la hidráulica. La gravedad es otro fenómeno que está determinado, o mejor dicho, que va a determinar el comportamiento de los fluidos de mi cuerpo. Alta y baja presión. Yo aquí me refiero a alta y baja presión atmosférica, a la fuerza que ejerce la atmósfera hacia el centro de la Tierra. El pH, este es importantísimo. Nosotros podemos de una manera inmediata no encontrar una relación en el pH con una hidráulica. Recuerda que los estados de acidez o alcalinidad en tu cuerpo, que nosotros entendemos que muchas de las enfermedades están relacionadas con estados ácidos, pero también hay enfermedades relacionadas con estados alcalinos. Te pongo dos grandes ejemplos rapidísimos en un solo órgano. Hablando de una parte hepática, una hepatitis, por ejemplo, una inflamación del hígado me va a crear un estado congestivo, ¿okay? Un estado congestivo sanguíneo, y esto automáticamente me va a llevar a un estado de acidez. Pero hay alteraciones derivadas de algo opuesto, que son estados isquémicos, que no hay un buen flujo sanguíneo, y esto llamamos, encontramos como lo que conocemos como una cirrosis, ¿ok? Un estado cirrótico. Otro fenómeno es la motilidad. ¿Cómo puede afectar mi motilidad la hidráulica de mi cuerpo? Cuando yo tengo estados de inflamación, no voy a permitir una correcta fluidez de esos fluidos de mi cuerpo, y mis estados de motilidad o de movimiento se van a empezar a ver afectados. Y por último, la temperatura. Este punto es clave también para la hidráulica porque, como les decía ahorita, en la termodinámica va a determinar el movimiento de esos fluidos por este fenómeno, que es la temperatura. Si tú pusieras la palma de tu mano en una plancha caliente, vas a notar que inmediatamente se va a inflamar, se va a poner roja, porque va a mandar esos fluidos de tu cuerpo a esa área determinados por este fenómeno que es la temperatura. O caso inverso, si tú metieras esa palma de tu mano a un balde con hielos, vas a notar que tu mano se va a empezar a poner fría, se va a poner chiquita, se va a poner blanca, porque se van a retirar los fluidos de tu cuerpo a través de la termodinámica determinados por la temperatura de tu cuerpo. Es importante, tal vez te estarás preguntando qué tienen que ver todos estos fenómenos cuando hablamos de cáncer. ¿Por qué? Yo tengo que entender cómo funcionan primeramente en un aspecto fisiológico mi cuerpo, determinados por todos estos fenómenos, para poder ver qué es lo que está pasando en una situación como lo que es el cáncer. Mira, a manera de resumen, vemos que la biofísica es la ciencia que se ocupa de las relaciones que hay entre la física y la vida. También la llamamos física biológica. Hay un concepto básico de Isaac Newton que es causa-efecto, y yo creo que aquí es donde nosotros nos tenemos que concentrar. Por eso tú tienes que conocer todos estos fenómenos. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos un problema, trabajamos en el efecto, en el problema como tal. Efectivamente, el cáncer es un problema a nivel celular, pero hay cuestiones previas. Yo me tengo que ir a la causa que determinaron esas alteraciones, y si yo quiero hacer una corrección desde el origen, me tengo que ir a la causa que lo llevó. Esto suena de una manera hasta cierto punto lógico, pero cuando ya entendemos el cuerpo de una manera integral, recordemos que a nivel de la biofísica nosotros hay 3 puntos que son claves en todo el comportamiento de tu cuerpo, pero también de tus pensamientos, que son que tu cuerpo es sistémico, que tu cuerpo es metabólico, y el que para mí es más importante es que tu cuerpo es compensatorio. Tu cuerpo siempre va a haber mecanismos de compensación cuando detecta algo afectado. Y ahorita que hablemos de emociones, vamos a ver que inclusive en las emociones el cuerpo también siempre va a buscar mecanismos de compensación. Bien, hablándote un poquito, me gustaría hablarte algo de historia, de gente que tiene ya desde hace muchos años estudios en la física,
y ha aplicado estos estudios en la parte de la medicina. Otto Heinrich Warburg, este es un científico nacido en Suiza en 1883, pero tuvo un descubrimiento muy importante en 1931. Él gana un premio Nobel en medicina porque hace una transmutación de una célula fisiológicamente normal a cancerígena, la lleva y luego hace una reversión por este detalle. Él se especializó en termodinámica. Él se doctoró en química, o sea, conocía todos los procesos químicos del cuerpo, se licenció en medicina, entendiendo cómo es el comportamiento del cuerpo, pero se especializó en termodinámica, ¿ok? El movimiento de esos fluidos. ¿Qué es lo que él nos ofrece con sus conocimientos a través de un comportamiento celular? Mira, empieza sus investigaciones estudiando a los metabolismos de las células, ya que a principios de los años 20 se manifestaron muchísimos casos de cáncer. Esto lo llevó a indagar a las posibles causas de cuál es el fenómeno que estaba sucediendo y llega a esta conclusión, esto es muy interesante, que la cantidad de ácido láctico, las propiedades se pueden demostrar tanto in vitro como en vivo. ¿Qué es esto? Que hay un equilibrio aeróbico clave en todo tu funcionamiento de tu cuerpo, que son procesos aeróbicos y anaeróbicos. O sea, la sangre arterial que juega un equilibrio rico en oxígeno y un retorno venoso pobre en oxígeno, pero rico en dióxido de carbono. O sea, procesos ausentes de oxígeno. Y esto precisamente nos lleva a esta patología que es cáncer. Hay otra persona que es clave, Luis Quebrán, te recomiendo que estudies un poquito sobre él. Hay un libro de él que se llama La transmutación biológica de los elementos químicos, que hay un científico francés que revolucionó totalmente la ciencia debido a sus estudios sobre las transmutaciones biológicas. Te voy a platicar rapidísimo qué fue lo que él estudió. Mira, él ve que todos los elementos que nosotros conocemos, lo que va a ir variando es lo que hay en su núcleo, que son los números de protones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un hidrógeno tiene un solo protón dentro de su centro, pero esta misma estructura, cuando tiene dos protones, obviamente dos neutrones, ya no se llama hidrógeno, ahora se llama helio, ¿ok? Y cuando se siguen sumando protones, va cambiando el elemento químico que existe en él de acuerdo a la cantidad de protones en su núcleo. O sea, lo que varía entre un elemento y otro elemento es la cantidad de electrones que hay dentro de él. Igual con el carbono, con todas estas estructuras, ahora se pueden fusionar dentro de él 6 protones, ahora ya se llama carbono, y esta misma estructura, si se fusionaran otras 2, se llaman oxígeno. Y así todos los elementos de nuestro cuerpo. Pero él hace un estudio muy interesante sobre una semilla de avena, donde él veía que esta semilla es muy rica en magnesio. Y se da cuenta que cuando crece, la planta es rica en calcio. Entonces, se dice, a ver, ¿de dónde sacó la planta el calcio? O sea, es un hecho que aquí hay niveles elevados de calcio, pero esa semilla en su principio era magnesio. Se da cuenta y dice, ¿sabes qué? La está sacando de la tierra, de los minerales de la tierra, y hace un desarrollo, una germinación de esta semilla en un medio controlado. Esto es con agua, donde en el agua no hay minerales, y cuando germina la semilla, se sigue dando cuenta que sigue habiendo niveles ricos de magnesio. Entonces dice, bueno, ¿de dónde está surgiendo el calcio cuando en su semilla rica es magnesio? Y luego pasa exactamente lo mismo con los blanquillos o los huevos, que su cascarón o su caparazón
son ricos, nosotros sabemos, son muy ricos en calcio, pero estos huevos, cuando están dentro de una cavidad abdominal de las gallinas, son membranas de magnesio. Cuando salen, son ricas en calcio. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando hay una interacción con el oxígeno, ¿ok? Cuando hay interacción con el oxígeno y el magnesio, nos dan niveles de calcio y nos pasa exactamente lo mismo en estas dos situaciones, pero lo importante no es la fusión que hay, sino el mecanismo que hay para que se hayan fusionado estos dos elementos, y él se da cuenta que es necesario un campo electromagnético, porque si se juntaran solamente el oxígeno con el magnesio, daríamos un óxido de magnesio. Pero si se logra fusionar en el núcleo celular, automáticamente tenemos el otro elemento. Pasa algo muy similar. Yo sé que ustedes nos están escuchando ahorita de varias partes de la República, pero yo les voy a poner aquí un ejemplo. Yo donde radico, en Guadalajara, Jalisco, aquí hay una laguna pues muy famosa cerca que se llama la Laguna de Cuyutlán, en el estado de Colima. Y es famosa cuando la gente va a comprar esta sal, porque la gente dice que es una sal que con muy poquita sal salan mucho sus alimentos. Y la gente va pasando y andan vendiendo costalitos de sal porque no elevan sus niveles de sodio y es una sal muy buena. No es que sea una sal diferente, sino que es una sal que por las condiciones físicas donde está, ejerce una carga magnética, porque está en una laguna donde están las corrientes frías del océano y vienen las corrientes calientes de los ríos, y esto genera una estática, genera un campo magnético, y esto hace que haya una fusión. Lo mismo que en un esfínter anal, por ejemplo, de una gallina, donde está totalmente vascularizado, esto genera un campo electromagnético y esto logra que haya una fusión de estos dos elementos. Entonces él se da cuenta que cuando existe un determinado campo electromagnético, eso es lo que se requiere para que haya una fusión de los protones en un mismo núcleo celular, y esto me dé por consecuencia una transmutación biológica. ¿Por qué te comento todo esto? Porque hay fenómenos también externos, por ejemplo, un magnetismo terrestre, que sus funciones están determinadas por los campos electromagnéticos. Mira, ¿qué pasaría si en la Tierra pasara un meteorito, por ejemplo, y aunque no la roce, no la toque, nos puede pasar a muchísimos kilómetros, pero si pasa dentro y roza el campo electromagnético que tiene la Tierra, van a cambiar muchos fenómenos físicos que hay dentro de ella. Y si esto nosotros lo entendemos en un macrocosmos, tenemos que entender que pasa exactamente lo mismo dentro de nuestro organismo. Hay una bobina, no sé si conozcan todos los que nos estén escuchando o sepan lo que es una bobina, un generador de energía como esta, en la cual va a generar un magnetismo, va a generar un campo fotoelectromagnético. Y, por ejemplo, aquí, si ustedes acercaran unos aros de neón, aunque no hubiera ningún cable, el simple hecho de estar dentro de un campo van a reaccionar y se van a prender. Igual un foco. Yo hay una bobina de Tesla, por ejemplo. Si tú acercas un foco a esa bobina, ese foco se va a prender porque va a responder a un campo electromagnético. Todo esto te lo comento. Mira, aquí está la bobina. Porque a un nivel celular pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos que entender un proceso químico en nuestras células determinado por un campo electromagnético. Nosotros sabemos que el residuo de los sustratos bases de nuestro cuerpo, como son los lípidos o las grasas, las proteínas y las glucosas, nuestro cuerpo, cuando nosotros ingerimos estos sustratos, el cuerpo va a empezar a hacer su función con ellos y va a empezar a ver desechos de estos sustratos, lo que conocemos nosotros como radicales libres.
¿ok? O oxidrilos. Estos son los que van a determinar una función celular de nuestro cuerpo. Vemos aquí una célula con todas sus características, que tiene un núcleo celular, que tiene una membrana celular, que tiene un citoplasma con todos sus organelos. Todo esto que yo te estoy comentando es a un nivel fisiológico. Y hay un proceso, si hay gente aquí en la sala de la rama de la salud, va a entender perfecto esto. Hay una bomba que se llama bomba sodio-potasio. Y se dice que la comunicación que hay entre célula y célula se da porque entra sodio, ¿ok? Traspasa una membrana celular y luego sale potasio. Pero nosotros entendiendo los estudios de Luis Cioran, que nos hablaba de la transmutación biológica de los elementos, vemos cómo él utiliza esos oxidrilos, los divide y vemos que utiliza ese sodio, no es que entre, sino que hace una transmutación biológica que separa esos oxígenos de esos hidrogeniones, y tenemos que entender entonces ahora su peso atómico, cuántos protones tiene en su núcleo. Y mira, aquí te lo pongo, como tenemos ese sodio que tiene 11 protones, más el oxígeno que lo toma aquí, ¿ok? Que tiene 8, nos da 19 protones en núcleo. Y esto automáticamente ahora es potasio. Luego al revés está el potasio, hay una liberación de oxígeno. Aquí está el 8, cuando libera esos 8 protones, quedan 11 y ya tenemos otra vez sodio. Y esto se hace consecutivamente y esto es un mecanismo fisiológico normal siempre y cuando haya un campo electromagnético derivado de un equilibrio gaseoso entre una sangre arterial y un retorno venoso que me va a generar a mí un campo electromagnético adecuado. Ok, esto es un comportamiento normal, esto es cómo se comunican las células en tu cuerpo. Y este hidrogenión que queda aquí libre es lo que va a permitir que entre y lleve la comunicación a otra célula, y este efecto se viene dando como un efecto dominó, haz de cuenta. Una y otra vez entra sodio, sale potasio, mediante una transmutación en un núcleo celular, y el hidrógeno lleva una comunicación en energía entre célula y célula. Pero entonces, ¿qué pasa con una célula que está en un estado de cáncer? Mira, este mismo fenómeno, pero imaginemos que ahora, si te fijas aquí, te puse las rayas mucho más delgaditas, porque ¿qué pasaría si yo tuviera un flujo sanguíneo deficiente? Si yo tuviera un campo electromagnético demeritado, caído, y recordemos que congestiones sanguíneas, como veíamos hace rato, me van a llevar a estados de acidez. Eso me va a llevar a muchos radicales libres localizados en un área específica. Es por esto que vas a ver que todos los casos de cáncer están muy relacionados con algo que se llama estrés oxidativo, ¿okay? Estados ácidos. Y vas a ver que los antioxidantes son muy buenos en casos de cáncer precisamente por esto. Pero, ¿cuál es el fenómeno bioquímico que pasaría aquí cuando hay demasiados hidrogeniones, principalmente, y el más activo es el oxidrilo? Se hace el mismo efecto, sodio 11 más el oxígeno, pero como ya hay un comportamiento diferente de esta célula, ahora ya no libera el hidrógeno, ahora lo suma porque hay demasiados en un área, está congestionado y esta célula se comporta diferente. Aquí automáticamente me da 11 más 8 más 1, me da 20 protones, ya no me da 19, o sea, ahora ya en lugar de hacerse potasio, me da calcio. Calcio es el elemento que hay 20 protones en su núcleo celular. ¿Y qué es lo que pasa? Te puse aquí en toda la zona de la circunferencia puntillada. Aquí se empieza a calcificar toda la parte de lo que es la membrana celular y no permite una polarización ni una repolarización de la membrana.
y el núcleo se empieza a agrandar. Si este problema, aquí te lo puse demasiado grande, pero comienza más pequeño, si este problema sigue y sigue, ese núcleo se tiene que seguir agrandando y agrandando y agrandando hasta que llega un momento donde casi está totalmente los núcleos pegados a esa membrana celular, determinados por ese comportamiento, por un campo deficiente. Una célula que está con un núcleo celular agrandado de esta manera es lo que nosotros empezamos a conocer como displasia celular o como lo que nosotros podríamos llamar cáncer. ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto? Si se fijan, físicamente esta célula, a una célula así, es muy diferente, pero no es que sean células distintas, es que esta célula, de acuerdo a un campo distinto, se comportó de una manera distinta, inclusive en su función bioquímica. ¿Qué le pasaría a esta célula si yo cambio mejor un flujo en donde haya un campo fotoelectromagnético que le permita este intercambio para lo que ella está diseñada y exista una liberación de un hidrogenión? Esto me cambia totalmente la calcificación de la membrana. Esto es lo que pasa de una manera bioquímica dentro de la célula, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo podemos llegar a estos estados de una manera física? Mira, aquí te puse, si te fijas, cómo se ven los núcleos. Estos son células normales, estas son displasias leves, displasias moderadas, avanzadas y carcinomas. Estos son estados ya crónicos. Pero aquí el factor en común, fíjate cómo los núcleos se van agrandando y ya en esta etapa ya casi no se ve nada del citoplasma. Aquí se ven ya son casi puros núcleos, son núcleos agrandados y no necesariamente quiere decir que sean células enfermas ni células diferentes. Son células que se están comportando de una manera distinta por un campo. Ahora, ¿cómo puedo generar un campo alterado? ¿Cómo se genera un campo electromagnético humano? Bajo estos sistemas: sistema arterial, que es lo que venimos viendo, sistema venoso, sistema nervioso central y periférico y sistema linfático. En nuestro cuerpo, decimos que manejamos en promedio aproximadamente 5 litros de sangre en una persona promedio, pero nomás en la parte intestinal manejamos el 50% del volumen sanguíneo total. O sea, empieza a relacionar. Cuando hay una alteración digestiva, vas a empezar a tener procesos inflamatorios, por lo tanto, secuestros sanguíneos, y esto me va a alterar totalmente un campo electromagnético. Cuando baja el flujo, ese campo disminuye. Y si yo tengo un campo electromagnético disminuido, mis células de mi cuerpo se van a empezar a comportar de una manera distinta. Seguramente estarán preguntando, oye, entonces, entendiendo este comportamiento celular, ¿qué pasa en una metástasis, por ejemplo? Si yo empiezo a desarrollar un cáncer de colon y luego empiezo a desarrollar cáncer en hígado o en matriz o en mama, y se dice que una metástasis es cuando una célula dañada viaja a otra área de mi cuerpo y empieza a contaminar las otras células y es donde se hace una metástasis. Entendamos que en ningún estudio sanguíneo de laboratorio, o sea, tú en una química sanguínea, en una biometría hemática, jamás vas a ver una célula cancerígena. O sea, las células no es que vayan viajando por un torrente sanguíneo y se vayan y se almacenen en otras áreas y empiezan a contagiar, porque el cáncer no es una enfermedad infecciosa. El cáncer es una enfermedad en el comportamiento y desarrollo celular que se dan por estados de afección en circulación y en estados de pH de un área determinada por estados alcalinos o estados ácidos. ¿Qué pasará? Imagínate en esta imagen, ve toda la circulación que tenemos a nivel intestinal, ve todo lo que impactará cuando yo tengo inflamaciones de estas porciones
al inflamarse voy a obstruir un riego sanguíneo. Y dices, bueno, pero ¿cómo se genera el campo? El elemento principal de la sangre es el hierro, es un metal. Cuando ese metal está fluyendo a una velocidad, la velocidad de la sangre se dice aproximadamente que va a 1600 kilómetros por hora. Para que te des una idea, si tú pudieras juntar todos los vasos de tu cuerpo, venas, arterias, micro y macro circulación, y si tú los juntaras, se dice que le darías 3 vueltas a la Tierra por su longitud, y en 24 horas la Tierra da la vuelta completa. Entonces, la sangre va a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Imagínate un elemento como el hierro, que es un metal, viajando a 1600 kilómetros por hora. Esto va a generar un campo electromagnético y eso va a determinar el funcionamiento de las células de tu cuerpo. Pero si aquí hay inflamaciones y tengo fluidos sanguíneos deficientes, va a haber un impacto en ese campo electromagnético y el funcionamiento de las células de mi cuerpo va a empezar a cambiar. Ahora, ¿cuál es la relación con un estado emocional, con las alteraciones físicas que acabamos de ver? Vemos que esta enfermedad está muy relacionada con algunas emociones y hay 4 emociones claves que están relacionadas con el cáncer. Una es odio, otra es rencor, otra es coraje y otra es resentimiento. Y estas 4, a su vez, están muy relacionadas. ¿Cuál es el puente de comunicación entre ellas? Un sistema simpático y parasimpático. Si tú puedes ver aquí, estos sistemas van a determinar totalmente la función de los órganos de tu cuerpo. Unos van a estados de contracción y otros van a estados de relajación. Y vemos que toda nuestra musculatura lisa, todo nuestro intestino es musculatura lisa, todo esto que vemos aquí, y esto lo determina un sistema nervioso autónomo, y esto es regido totalmente por algo que conocemos como neurotransmisores. O sea, cuando yo siento coraje, cuando yo me enojo, cuando yo siento rencor, cuando yo siento resentimiento, voy a generar espasmos, porque son constrictores, y esto automáticamente me va a alterar ya la función de una condición fisiológica en mi cuerpo, en órganos y en glándulas. Esto es un punto importante para ver qué pasará, por ejemplo, cuando hablamos de un aparato digestivo, que pensamos que solamente es la absorción de nutrientes. Hay todas unas funciones determinadas en este buen funcionamiento de él, que si yo tengo condiciones emocionales, aquí está, condiciones emocionales alteradas, ya voy a alterar todo un funcionamiento de mi cuerpo y voy a empezar a generar cambios en mi movimiento, ¿ok? En mi flujo sanguíneo, voy a empezar a tener aumentos de temperatura por distensión, por generación de gas y por lo tanto en toda la función de estos órganos vitales de mi cuerpo. Entonces, te comento todo esto porque si bien es cierto que el cáncer está muy relacionado con estados de congestiones sanguíneas o isquemias sanguíneas, yo tengo que ver a mi cuerpo de una manera integral y tengo que cuidar los diferentes sistemas de mi cuerpo. Y aquí están las cámaras, ¿ok? Y por eso nosotros te recomendamos que es importante que antes tenemos varios productos que van enfocados a una protección celular, a bajar esos oxidrilos, esos radicales libres que están afectando el comportamiento celular de mi cuerpo, que me pueden llevar al desarrollo de un cáncer, aumentando un núcleo celular. Pero si yo no hago cambios de manera interna en la parte digestiva, que me va a marcar la parte circulatoria, que me va a determinar tonos musculares por afecciones en gónadas, testículos en caballeros y ovarios en las damas, yo voy a empezar solamente a paliar un problema, y si yo me voy realmente a un origen, tengo que empezar a hacer un tratamiento integral. Bien,
¿qué es lo que yo te puedo recomendar para esto? Mira, ahorita entendemos que de base tenemos que utilizar lo que es la congruencia, porque Bioen va a hacer un equilibrio hormonal en esos tonos musculares, el calcio para mejorar un movimiento en todo lo que es una musculatura lisa, Biosia, que va enfocado a hacer una neuroestabilización, mejorar una conducción neuronal eléctrica, y Biocom para hacer un barrido intestinal, pero aparte dar todas las condiciones necesarias que hay en un tracto digestivo para su correcto funcionamiento, como es la restitución de toda una flora bacteriana a través de probióticos y prebióticos, y a una relajación, también porque pues, hay una inflamación en esa área, y adicional a yo te puedo recomendar, ahora sí específicamente para la parte de protección celular, lo que es el Ganoé, con un potente antioxidante, pero fíjate, aparte de la situación de antioxidante, es un vasodilatador, va a mejorar totalmente un flujo sanguíneo. Cuando hay personas que utilizan el Ganoé, y es muy común que si hay afecciones de tipo circulatorias, la gente se empieza a marear, porque empiezan a generar un estado de acondicionamiento en un riego sanguíneo deficiente, y con Ganoé empieza a aumentar un flujo sanguíneo, y cuando llega una oxigenación causa una desestabilización, inmediatamente sienten como que se marean. Por eso es muy bueno empezar de menos a más. Y Sadvacéutica, que es un producto que yo recomiendo muchísimo, porque este va como enfocado a todas las áreas. Este es un producto que va enfocado a mejorar todas las condiciones de tu cuerpo, va a la parte de protección celular por ser un precursor de glutatión, pero también nos ayuda en todos los sistemas previos que acabamos de ver. Entonces, yo es la parte de recomendación de producto que te haría en una situación de cáncer, viéndolo de una manera integral, de una manera global. Doctor. ¿Sí? ¿Esto también me puede servir para las arritmias? ¿En particular cuál? ¿El Ganoé? Mira, sí, pero yo te aconsejaría empezar con lo que es la congruencia, entendiendo el mejoramiento de una condición muscular, sí, favoreciendo tonos musculares. Claro, el Ganoé te va a ayudar muchísimo por la parte de flujo sanguíneo. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué empezaría yo a tomar? Congruencia. ¿Congruencia? El Bioen, Biogru, Biosia y el Biocon. Ah, ok. Muy bien. Sí, gracias. Ándale. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Una preguntota, a ver, por ejemplo, ya cuando alguien está con el tratamiento de quimioterapia, ¿cómo se puede llevar ya el tratamiento? ¿O cómo le puede estar ayudando? ¿En qué tiempo, más o menos? Mira, qué buena pregunta. Esto me gusta mucho porque normalmente hay gente que me dice, oye, si yo llevo un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, me ayudaría muchísimo. Recuerda que una quimioterapia y una radioterapia efectivamente eliminan las células cancerígenas de tu cuerpo, pero no hay una selectividad, o sea, eliminan las células buenas, por así decirlo, pero también, o sea, las células malas y las células buenas. Entonces, si tú entiendes que hay que corregir los sistemas desde una manera integral, te va a ayudar mucho en la recuperación. La gente después de una quimioterapia se cae muchísimo porque hay un daño celular generalizado, y tú vas a ayudar muchísimo mejorando un flujo sanguíneo, un tránsito intestinal y favoreciendo una desinflamación. Ok, muchas gracias, Doc. Ok. Hay una pregunta aquí en el chat que es, hola, doctor Pedro, ¿por qué se da cáncer de cerebro? Ok, en todos los cánceres, decíamos, es el mismo principio a nivel celular.
El comportamiento de una neurona es exactamente lo mismo que un nefrocito, que un osteocito, está determinado por un campo electromagnético. Aunque sus funciones son distintas, el comportamiento de las células lo determinan campos electromagnéticos. Entonces, no es que una célula afectada, una célula cancerígena, pueda ir a otra área de mi cuerpo a hacerme una afección. Mejor hay que ir corrigiendo las situaciones que me llevaron a la alteración de las células a nivel cerebral, porque si ese problema persiste, luego voy a empezar con la misma situación en otras áreas de mi cuerpo. Doctor. Sí. Doctor, esta enfermedad del CUSI, que es úlceras en el colon, ¿qué se puede tomar? Ok, miren, todas las enfermedades tenemos que cuidar, por eso te estamos explicando la importancia de entender el equilibrio de estos 4 sistemas bases de mi cuerpo. El sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema óseo muscular, ¿ok? Y el sistema endocrinológico u hormonal. Todas las afecciones va a haber una relación o comienzan cuando hay un desequilibrio en estos 4 sistemas. Entonces, yo te recomendaría que iniciaras un tratamiento con estos 4 sistemas bases. Ok. El tratamiento que le está dando el médico, que le está dando unos medicamentos que según es por vida, ¿no le afectan con los productos? En lo absoluto, en lo absoluto. Recuerda que son suplementos naturales, solamente yo te haría una recomendación con Biosia. Como Biosia, uno de sus ingredientes es carbón activo, es un depurador. Sí. Te recomiendo que lo separes 2 horas de cualquier fármaco que esté utilizando. Lo puedo utilizar al mismo tiempo, solamente que lo separes 2 horas para que le des oportunidad al fármaco que esté utilizando que pueda haber una absorción en el cuerpo y el Biosia no lo vaya a depurar. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Tú los puedes utilizar juntos y vas a notar una mejoría. Sí, los fármacos que está tomando nada más los toma en la noche, entonces lo podía tomar en la mañana o mediodía. Sin problema, sin problema. Ok. Muy bien, doctor, gracias. A ver. ¿Por qué los núcleos de la célula crecen formando cáncer? ¿Por qué los núcleos de la célula crecen? Porque es una célula, como veíamos hace un momento, es una célula que se está comportando de una manera distinta de acuerdo a un campo electromagnético. Este campo empieza a mejorar, se eleva, habiendo un buen flujo sanguíneo, le permite liberar este hidrogenión, que está aquí, se comporta distinto y empieza a hacer su funcionamiento fisiológico, que es y el núcleo no tiene por qué tener un aumento en su tamaño. No sé si lo ve en el chat, doctor Pedro Alonso, para el tratamiento o prevención de cáncer cervicouterino. Déjame ver el chat. No lo alcanzo a ver aquí, pero tenemos que mejorar las condiciones, por eso veíamos que no podemos dividir, es un comportamiento en las células en cualquier área de tu cuerpo. O sea, no puedo yo querer cambiar el estado de una célula si no mejoro yo condiciones internas, integrales en mi cuerpo y sobre todo el equilibrio con la parte emocional. Miren, no sé si hayan caído en un nivel de conciencia que el simple hecho que a una persona tú le digas que tiene una enfermedad de este tipo, obviamente la va a estresar y empieza a complicar todo un cuadro porque se estresa y vienen automáticamente segregación de neurotransmisores que van a cambiar todo un funcionamiento en los sistemas de mi cuerpo y se empieza a hacer un círculo vicioso. Se empieza a hacer un efecto en dominó porque se empiezan a complicar estos 4 sistemas bases de los cuales estábamos hablando y yo les aconsejaría comenzar con lo que es la congruencia.
Entonces, bueno, doctor Pedro Alonso, en verdad un agradecimiento de parte de toda la comunidad de distribuidores de Bio4. Esperemos verlo otra vez con otra conferencia. Y bueno, sin más por el momento, decirles que nos vemos la siguiente semana. Les vamos a hacer llegar la información para el siguiente tema. Pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias por haberse conectado y que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Doctor Pedro Alonso, un agradecimiento por toda la profesionalidad que ofrece siempre en estas conferencias.